Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en el evento, a los miembros de la mesa de honor que tan gentilmente han participado. Un agradecimiento muy especial a los miembros de la embajada por este tipo de eventos que de verdad resultan tan pero tan significativos, sí, sobre todo en un país que requiere hacer memoria y requiere repensar un poco por qué estos hechos violentos que nosotros vivimos no son exclusivos nuestros, pero que sí nos tienen que hacer reflexionar hacia dónde vamos. Un evento como estos, el nombre lo dice todo: educando para no olvidar, y es un punto de partida que me parece importante lo tengamos en cuenta. Me resulta muy difícil, después de escuchar el testimonio, ¿sí?, ser capaz de ofrecer algo nuevo y algo más fuerte de lo que todos aquí acabamos de escuchar. Mario dice, el auditorio es bastante joven y la invitación a todos estos jóvenes que nos acompañan hoy es a que crean que esto no es de película, parece sacado de los cabellos, parece sacado de una historia de terror, pero sucedió y muestra hasta dónde puede llegar la condición humana y hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder, cuando la ambición y a veces cuando un poco ciertas enfermedades, diría yo, terminan distorsionando lo que es y lo que debería ser nuestro actuar. Y eso es precisamente lo que queremos hablar hoy, lo que queremos poner en común con todos. Hablar algo nuevo sobre el Holocausto, hablar algo nuevo sobre lo que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues es poco tal vez lo que podamos aportar, ¿sí? Hay mucho que ya se ha dicho, hay mucho que se ha tocado, pero sí es bueno que este tipo de espacios se presenten para generar la reflexión, y eso me parece muy importante. Retomo la idea del evento, Educando para no olvidar. Yo fui, mi formación de maestría la hice en Argentina, en el Cono Sur, y en alguna vez caminando y teniendo la oportunidad de conocer la ciudad de Montevideo, encontraba en un monumento que hay de homenaje a las víctimas del Holocausto un pensamiento de Baal Shem Tov que decía: en el recordar está la redención. Y es absolutamente significativo que lo tengamos en cuenta hoy, ¿sí? La importancia de hablar del estudio sistemático de este hecho histórico como fue el Holocausto, como fue las consecuencias tan nefastas que trajo para la Segunda Guerra Mundial, independientemente de cualquier época, independientemente de cualquier lugar, independientemente de cualquier circunstancia en la cual estemos insertos. Este tipo de hechos no admiten defensas. Esto es completamente indefendible, independientemente de cualquier cuestión, cualquier móvil, cualquier motivo por el cual este proyecto se haya llevado a cabo, no tiene defensa, bien sea religioso, bien sea racial, bien sea político. Este tipo de eventos y la fortuna que estos eventos se realicen alrededor de todo nuestro continente y en varias instancias, pues permiten eso, ¿sí? Y es que bajo ningún motivo podríamos hoy hablar de tener algún tipo de mirada ni siquiera cómplice o conciliadora con esto. Y este no es un tema menor, ¿sí? Cuando hoy en nuestro país, por ejemplo, escuchamos de movimientos de restauración nacional o movimientos de extrema derecha que parece que no aprendieron la lección y que peor aún refrendan este tipo de hechos que en algún momento surgieron. Y es el punto que me parece importante. Como representante de la universidad, el motivo por el cual quiero hablarles a todos los miembros hoy es la importancia de que la educación incorpore, independientemente del nivel en el que nos encontremos, en los institutos, en los colegios, en las universidades, la necesidad de pensar la memoria histórica, de hacer memoria como un ejercicio fundamental para educarnos, ¿sí? La memoria entendida como el fortalecimiento de la voz de las víctimas. Nosotros hemos asistido históricamente a escuchar a quienes han causado el dolor, hemos visto
protagonistas a quienes han producido una cantidad de catástrofes en el mundo, pero también es el momento hoy de hablar de la voz de las víctimas, una voz que sea absolutamente fuerte, significativa, vigente y respetada. Son apuestas éticas, son apuestas políticas, son apuestas importantes para contrarrestar lo que muchas veces se ha impuesto como la historia oficial. El Holocausto no lo conocimos por un relato oficial en su momento. Fue finalizada la guerra, ¿cómo fue posible conocer los vejámenes a los cuales la población judía fue víctima y fue vilmente torturada por un proyecto que no tiene presentación? Y ese es el punto fundamental en el cual me parece importante nosotros lo empecemos a pensar aquí. Y es la necesidad, ¿sí?, de que estos hechos que nos inquietan, nos conmueven, también los pensemos a nivel interno, los pensemos a nivel de nuestra propia realidad, ¿sí? Que no pensemos, ¿sí?, a todos los jóvenes que hoy están aquí presentes, que esto sucedió fuera y que esto no nos sucede a nosotros. Nuestro país necesita también pensar qué ha pasado con el conflicto. Nuestro país necesita pensar qué ha pasado con las víctimas. Nuestro país necesita hacer memoria. Que este foro de Educando para no olvidar sea la oportunidad y tal vez sea la excusa para que nos vamos interesando en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestra propia violencia, ¿sí? Que esto sea una invitación más para entender por qué hoy estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Yo quiero compartirles un texto de uno de nuestros poetas de la tierra, de nuestro país, Ospina, que me parece bien significativo y lo quise traer el día de hoy para hacer un poco y plantear algún tipo de reflexión al respecto de las víctimas y de la violencia en sí misma. Voy a empezar. Ya sin pavor viera este cielo, si pudiera volver a verte, escribió hace muchos años el poeta Antonio Llanos. Y Aurelio Arturo, el hombre del sur, dijo hablando sin duda un ser hondamente querido y perdido: déjame ya ocultarme en tu recuerdo inmenso. Forma parte de la herencia de la condición humana ese recibir y perder, ese saborear y abandonar los dones del mundo, ir cada quien, como decía Emerson, renunciando a su mundo estrella por estrella. Así expresó también Borges uno de los rasgos patéticos de nuestra existencia cotidiana. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Pero en Colombia, y en el mundo, aclararía yo, hace mucho tiempo las tragedias comunes de la condición humana se multiplican y se agravan hasta lo indecible. No es mentira decir que Colombia es un pozo de dolor humano muy profundo y que en pocos sitios es tan necesario ese llamado a la solidaridad y a la compañía que hizo Barba Jacob en sus más altos versos. Apoya tu fatiga en mi fatiga, que yo mi pena apoyaré en tu pena. Cada vez se habla más entre nosotros de las víctimas, pero eso no significa que la tragedia sea reciente, ni exclusivamente nuestra. La violencia es nuestra peor tradición, y si ahora hablamos de esto más que antes, es porque hay una creciente voluntad de hacer visible el dolor de millones de personas, de buscar la verdad de los hechos y la reparación de las ofensas. Esto es necesario por muchas razones distintas. Los crímenes y los despojos, los hechos, los dolores, tienen que aflorar a la comprensión y al lenguaje. Pasar de los hechos a la conciencia de los hechos es ya una conquista, pero convertir en palabras el dolor es también un bálsamo, el comienzo de un remedio. Lo cantan los versos iniciales del Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con su cantar se consuela. Pero poco sería pedirle al lenguaje que nos dé apenas conciencia y consuelo. El lenguaje brota de los nervios vivos, del tejido de la memoria y de las fuentes de la emoción. Pero es también el instrumento que cohesiona las sociedades.
nombrar lo que se vive, lo que se teme, lo que se espera, más que una manera de crear la conciencia personal, es una forma de buscar una respuesta compartida. La soledad es como esas lluvias que viniendo del mar avanzan por la noche. El relato y la poesía deben dejar de ser el oficio de unos especialistas y convertirse en el grito de una comunidad. Todos tenemos historias, sentimientos, dolores y sueños, y todos tenemos el lenguaje capaz de transmitir esa emoción, de compartir esos sentimientos, de atrapar su sentido profundo. Que no haya entonces nadie que no se sienta capaz de hacer una frase, un vuelo, un verso, como lo llamó Arturo, en que vayan concentrando su asombro, su indignación, su solidaridad y su afecto, porque no queremos olvidar. Comprendemos el grito de Borges: solo una cosa no hay, es el olvido, porque sentimos que los seres que amábamos y que desaparecieron no pueden morir. Entendemos por fin esas palabras de Quevedo: su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Pero no se trata solo de hablar de las víctimas y expresar su dolor, sino de comprender que en una sociedad tan llena de injusticias, ofensas y exclusiones, donde hay tanto miedo, tantos peligros, tanta incertidumbre, todos, de alguna manera, somos víctimas de la arbitrariedad de unos, de la crueldad de otros, del egoísmo de los demás y también de nuestra propia insensibilidad, de esa extensa falta de solidaridad y de compromiso. No se puede ignorar ni acallar el profundo dolor de las víctimas, pero también es urgente superar esa condición, encontrar el camino para dejar de serlo. Alguien dijo alguna vez con dureza: ser maltratado no es un mérito, de nosotros depende, de nuestra inteligencia, de nuestra decisión, de ser de veras una comunidad, no permitir que la injusticia se prolongue y condene a un pueblo talentoso, laborioso y valiente a la eterna condición de víctima. Todo pueblo tiene que ser capaz de reemplazar una dirigencia indigna y de abrirle paso a un verdadero proyecto de respeto, de dignidad y de alegría. La suerte de los pueblos depende fundamentalmente de sí mismos. Quiero cerrar diciéndole fundamentalmente a los jóvenes, no sin eso desconocer a todas las personas que nos acompañan, que este evento, que esta reunión, que este encuentro no puede terminarse hoy a las 6 de la tarde, porque estamos educando para no olvidar, y educando para la sensibilidad, y educando para que ganemos un poco de sensibilidad, un poco de entendimiento, un poco de comprensión, y cuando salgamos de aquí, y a partir de hoy tengamos la posibilidad de recordar que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino y que tenemos que ser capaces de estar a la altura de estas circunstancias. No podemos ni debemos seguir promoviendo, ¿sí?, cualquier tipo de violencia, cualquier forma. Ojo, la violencia no solo es la que nos presentan en la guerra, sino la que a diario cometemos como actos de violencia. Y esa es la invitación fundamentalmente con la lectura y con la participación que quería ponerles hoy aquí en su consideración. Y es que de nosotros depende ser sensibles ante nuestra propia realidad y ante la de nuestros semejantes. Muchas gracias.